Muy buenas a un nuevo vídeo del canal. Y sí, tenemos nuevo vídeo. Esta vez ha pasado poquito tiempo desde el anterior. Y bueno, voy a intentar siempre que pueda sacar vídeos menos distanciados para que no se hagan tan largos. Y además que en esta ocasión realmente sí que hay una serie de cambios bastante importantes para mí y quería pues ya sacarlos en vídeo para no hacer luego un vídeo súper tocho en el futuro con demasiadas cosas. Entonces, bueno, vamos a empezar como siempre por la lista de cambios. En este caso he tenido desde el último vídeo, dos versiones internas de desarrollo, que serían la versión 20 y la 21. Y vamos a empezar directamente por la lista de cambios. Vamos a empezar, en vez de ir por orden, porque hay cosas que si no os las explico ahora las vais a ver igualmente porque se van a ver en la interfaz de usuario. Entonces vamos a empezar por ellas porque además son de las más importantes. Así que vamos a empezar directamente por los cambios que hizo en la última versión, que sería la 21, y que es la funcionalidad de pausa del sistema, ¿vale? Como todos sabéis, actualmente cuando cuando se cargaba un juego y se abría el menú, el juego seguía corriendo de fondo, ¿vale? Esto, en principio, queda muy chulo. La verdad es que, pues mola, ¿no? Que se ve ahí el juego ejecutándose de fondo y todo eso. Pero tiene una serie de problemas, ¿vale? Tiene una serie de problemas como, por ejemplo, el hecho de que tú estés utilizando y moviéndote por el menú y haciendo operaciones a la vez que el juego, pues queda un poco feo que de fondo el juego, sobre todo se nota en algunos sistemas, que se ralentiza un poco y petardea un poco el sonido, ¿vale? Es poquito, pero se nota. Eh, ya sé que hay otros sistemas que también tienen el menú y que te permiten hacer esto y aparentemente eso no ocurre, ¿vale? Eso es porque sencillamente en la forma de diseñar la interfaz de usuario, yo por decisión de diseño la he hecho en monohilo, ¿vale? ¿Qué significa? Pues que tanto la interfaz de usuario como el juego corren en el mismo hilo de ejecución. Tienen que compartir un solo núcleo de la CPU y eso hace pues que uno impacte al rendimiento del otro, ¿vale? ¿Por qué no hago yo multihilo? Bueno, pues por muchas razones. La primera por complejidad, porque programar en multihilo es de todo menos sencilla. Tienes luego que controlar sincronización con un montón de eventos, luego tienes un montón de funcionalidades que directamente no puedes hacer porque pierdes el control de la sincronización entre eventos, que sí que se podría hacer, pero el nivel de complejidad sería tan alto y tan absurdo que es que no merece la pena. Además, a mí me interesa mucho tenerlo todo en monohilo por ciertas cosas que tengo yo puestas en el sistema que, que es importantísimo que vayan en monohilo y a mí me facilita infinito la tarea, ¿vale? Además, otra razón muy importante por la cual yo prefiero que el sistema se quede en pausa, por cierto, vamos a ejecutar un juego para verlo. Por ejemplo, el Alex Kidd in Miracle World. Eh, Ahora vemos, bueno, que se ejecuta el juego y si esperamos ahora que empiece la demo, que empezará ahora mismo, así pues vemos que cuando abro yo el menú, pues el juego se pausa perfectamente, ¿vale? Eh, Como iba diciendo, otra razón muy importante para tener la pausa mientras se abre el menú es el consumo de CPU, ¿vale? El consumo de CPU a mí me interesa muchísimo que sea siempre lo menos posible. Vamos, un caso es este mismo, ¿no? Cuando abres el menú, yo no quiero que la CPU esté a tope consumiendo mientras yo tengo el menú abierto, ¿vale? A mí me interesa que esto esté, pues eso, al 2% de uso como mucho. ¿Por qué quiero eso? ¿Por qué me interesa? Porque tenemos más proyectos digamos, en cola para desarrollar en el futuro en los que el uso y consumo de CPU es muy importante, ¿vale? Y es algo que yo ya estoy teniendo muy en cuenta en todas las partes del sistema que estoy desarrollando, ¿vale? Siempre estoy tratando de, si puedo evitar el consumo de CPU, lo voy a hacer, siempre, ¿vale? Luego, aparte, yo creo que es mucho, aunque aparentemente sea muy visual que el juego corra por debajo del menú, a nivel práctico no lo es, ¿vale? A nivel práctico yo prefiero, y yo creo que cualquiera prefiere que se pause el juego.
Sobre todo porque hay sistemas, como los sistemas arcade, que no tienen una pausa propiamente programada en el juego, entonces es muy interesante que lo puedas pausar de alguna forma, ¿no? Y la forma de hacerlo es abriendo el menú. Vale. Luego, relativo a esta misma funcionalidad de pausa, he aprovechado y bueno, si dejamos que corra el juego, yo ahora mismo voy a pulsar la letra P en el teclado, que lo tengo también conectado a la Raspberry, y vemos que también se detiene el sistema. Y digo detener y no pausar porque cuando detenemos el sistema como presionando la tecla P del teclado, como podemos ver, tampoco funcionan los mandos ni nada. O sea, deja de funcionar completamente todo el sistema. Audio, vídeo, controles, todo. O sea, lo único ahora mismo que está haciendo el sistema es leer el teclado por si yo vuelvo a pulsar la letra P, como ahora mismo, para continuar toda la ejecución normalmente. ¿Por qué he puesto este modo? ¿Para qué sirve este modo? Bien, la utilidad de este modo es única y exclusivamente para gente que le gusta hacer fotografías, normalmente además en CRT. Cuando esto esté funcionando en CRT, es muy útil para gente que le gusta hacer fotografías, pues para las redes sociales y todas esas cosas. Tener una forma muy sencilla y directa de pausar toda la ejecución pues para facilitarles la tarea. Esto hasta ahora en el sistema actual, por ejemplo, en el OS 4 de RGB Pi, no se podía hacer y la única forma era, sí, o bien lo pausaba sacando el menú, lógicamente el menú no quieres verlo porque no te sirve para hacer una foto, o pues tenías que buscar, digamos, partes en el juego donde no haya mucho movimiento, donde, ¿sabes? Que tenías que ser rápido para hacer la foto y es un coñazo. Entonces, pues bueno, de esta forma pues ya tienen esa manera de hacerlo. Luego, relativo al tema que he estado hablando del consumo de CPU, si os acordáis, ya que lo vimos en anteriores vídeos, el nuevo sistema de mensajes que he incorporado aquí, por ejemplo, yo si ahora desconecto el mando, ¿vale? Acabo de desconectarlo y lo vuelvo a conectar, vemos que aparece ahí el mensajito del mando que le acabo de conectar. Bien, eso ahora mismo tenía pues unos problemas de rendimiento, funcionaba bien, pero cada vez que salía un mensajito de esos, se ponía el uso de CPU al 100%, ¿vale? Vale, pues eso ya está corregido y ya no apenas tiene consumo de CPU, que era también pues bastante importante. Vale, y esos son los cambios de la versión 21, así que ahora volvemos para atrás y vamos a ver los cambios que he hecho en la versión 20, que también son muy interesantes. Eh, Creo que lo voy a hacer un poco desordenado también porque si no vais a ver los cambios antes de que los explique y prefiero que no sea así. Si nos vamos a Arcade, por ejemplo, bueno, no, aquí mismamente se puede ver perfectamente. Veis todos los juegos pues, que tienen las elipsis, los tres puntitos al final, que son los que no entran en pantalla. Bueno, pues ya tenemos hecha la animación del scroll, ¿vale? Para que se vean todos los nombres, que eso pues será importante. Eh, Esto siempre es algo que joder, es súper difícil de hacer, pero bueno, ya está desarrollado y funciona perfectamente. De hecho, las primeras iteraciones de la animación tenían algunos bugs de memory leaks y eso de consumo de memoria, que ya están también resueltos, o sea, ya funciona perfectamente. Luego, más cosas que he hecho. Importantes además. Vámonos a Arcade FBNeo y aquí, como podéis ver, ya tenemos los nombres de los sistemas, ¿vale? En vez de aparecer los típicos nombres de las ROMs, que sería, pues yo que sé, aliens.zip, pues ya salen los nombres completos. ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues he añadido un pequeño motor con una base de datos de todos los nombres de Arcade y en vez de estar hecho como en otros sistemas que va vía archivos externos y tienes que escanear y scrapear y todo el rollo, aquí no. Aquí ya como veis todo esto es en tiempo real. O sea, aquí no hay escaneo ni nada. Aquí directamente cuando entras a una carpeta, en este caso de Arcade, si el sistema va a comprobar si tiene, digamos, un ítem de traducción, por así llamarlo, y si lo tiene, pues va a traducir el nombre de la ROM al nombre visible, que sería el nombre real del juego. Eh, ¿Cómo he hecho también esto? O sea, ¿cómo me ha ayudado para hacer esto? Con una pequeña utilidad de Python que me he creado, que lo que hace es directamente, yo le paso los archivos DAT
oficiales de FBNeo en este caso, que son los XML que tienen toda la información de todos los juegos. Y esta utilidad lo que hace es que me prepara ya un archivo en formato específico con todos los nombres y las traducciones del sistema, ¿vale? Y alguna información más que me va a ser a mí de utilidad en el futuro. Es una versión mucho más pequeña, reducida y que además yo puedo incorporar, de hecho está hecho así, está incorporado dentro del propio código del ejecutable de replay, lo cual es muchísimo más rápido a la hora de cargar el programa, de leer la información, buscarla y todo el rollo. Vale, entonces bueno, ya otra cosilla más, muy interesante que tenemos hecha. Luego también he añadido filtros de extensiones. Pues por ejemplo, si yo ahora mismo me vea, bueno, da igual, porque no lo vais a ver precisamente porque está filtrado, ¿no? Si yo ahora aquí metiese una ROM de Mega Drive en la carpeta Master System, no saldría, ¿vale? Eh, Esto, aparte de, bueno, de filtrarte por las ROMs, es muy interesante. Por ejemplo, si nos vamos aquí a sistemas CD, por ejemplo, en Amiga CD, esta ROM que tenemos aquí, o esta ISO, mejor dicho, si me meto, como podéis ver, solo aparece un archivo, que es el QE, ¿vale? Pero realmente esta ROM, si yo os la mostrara en carpeta, son 4 archivos, ¿vale? Creo que tiene, pues por ahí, un ISO o no sé si tiene también un MP3, bueno, no me acuerdo, pero sé que tiene varios archivos para formar lo que es la ISO completa, ¿vale? No sé si son 3 o 4. Con esto, pues bueno, limpias un poquito la interfaz para que no te aparezca 700 veces el mismo juego, el mismo fichero con el mismo nombre, que son los diferentes archivos que componen la ISO. Además, así tampoco te lías a la hora de ejecutarlo. Sabes que este es el único que hay y es el que se va a ejecutar. ¿Vale? Luego, más cosillas. Esto es una gracieta que he hecho yo aquí en el sistema, que he añadido Mega Game Gear, ¿vale? Esto es por hacer la gracia, igual que tenemos aquí, bueno, la tenemos por ahí Super Game Boy. Pues digo, vamos a añadir Mega Game Gear y esto lo único que hace es que te carga los juegos de Game Gear con la opción del core que te extiende la pantalla, ¿vale? Si yo cargo aquí, por ejemplo, Sonic 2, pues vemos que se carga con la misma resolución de Master System y de hecho el juego se muestra con más área de pantalla disponible. Vamos a empezar una partida nueva para que se vea mejor todavía. Esto hay hacks que están por ahí por internet que ya vienen modificadas las ROMs para que se vean así, ¿vale? En este caso es el propio core el que sin modificar las ROMs es capaz de mostrar, pues como podéis ver, mucha más área de pantalla, ¿veis? Si vemos los títulos, a ver aquí, pum, veis que están como un poco en medio de pantalla en vez de estar en las esquinas, que ahí sería donde estarían los límites originales de la pantalla de Game Gear. Pero en este caso, pues como podéis ver, se puede ver toda la pantalla para jugar perfectamente en pantalla grande, ya que no estamos jugando realmente en una pantalla de Game Gear, no tenemos esa limitación de resolución, pues mucho mejor. Y además que hay juegos que, como este mismo Sonic 2, que precisamente tenía un problema muy gordo pues con algunos enemigos, porque el área de pantalla estaba tan reducida que no podías ver lo que iban a hacer. Pues mira, pues ahora ya se puede jugar perfectamente. ¿Vale? Venga, más cosillas. Bueno, el scroll de texto que ya lo he comentado. Vale, la utilidad de Python también la he comentado. El tema de rendimiento de los mensajes también lo he comentado. Vale, otra mejora que he hecho, que está, bueno, no es visual, es interna del sistema, es relativa a toda la carga y lectura de los archivos de configuración, tanto del sistema como los típicos archivos de configuración de los cores. Actualmente, si bien estaban funcionando bien, pero estaba también consumiendo mucha CPU debido a que no era muy óptimo el algoritmo de búsqueda que estaba implementando, ¿vale? Eso lo he mejorado para que, aparte que sea más óptimo, es mucho más rápido, consume menos CPU, etcétera, ¿vale? Luego, dos cosas muy interesantes también relativas a dos cores. En este tiempo, que era una tarea que tenía pendiente, tenía que revisar como tarea que todos los sistemas soportados actualmente por el sistema funcionasen, ¿vale? Entonces he ido probando uno a uno todos los sistemas, varios juegos, bla, bla, bla. Y identifiqué dos problemas en concreto con Atari 2600 y con Amstrad CPC, ¿vale? En principio son dos issues, de hecho dos problemas muy similares lo que ocurría en los dos.
Ahora mismo no lo vais a ver, de hecho yo si cargo un juego en Atari, pues veis que se ve pues más o menos como uno espera que se vea, ¿no? Está ahora misma pantalla completa y ya está. ¿Qué ocurre? Que originalmente el core, tal cual, se veía, digamos, estrechada la imagen a mitad de la pantalla. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Bueno, lo que ocurría es que no sé todavía muy bien la razón, pero en el caso de Atari, la resolución que reporta el core, la resolución horizontal, es el doble, ¿vale? Es el doble que la resolución a la que corre internamente, ¿vale? Entiendo que es un tema raro de Atari por cómo funcionaba esta consola, que no sé, es que es bastante extraña realmente. Pero no sé por qué, pues, a nivel de core, creo que, o sea, recuerdo de leer la explicación en algún ISU que estaba ya abierto. Sinceramente, no recuerdo muy bien la explicación, era una explicación un poco extraña. Y dije, bueno, mira, da igual, esto está así, también no lo van a cambiar por la razón que sea. Lo controlamos dentro del frontend. Entonces, yo lo que hago es que dentro del frontend, cada vez que identifico que se carga un juego de Atari 2600, lo único que hago es duplicar la resolución interna para que se vea pues como se tiene que ver, ¿vale? De hecho, bueno, si ponemos aquí la versión, esta es la 1.1, esto es integer scale, eh, esto es a pantalla completa manteniendo el aspect ratio y luego esto es ya en 4 tercios, que es como se vería en un CRT, ¿vale? Pero vemos que, bueno, pues se ve bien. ¿Y qué pasaba con, por ejemplo, Amstrad CPC? Que pasaba algo parecido. No era exactamente lo mismo, pero bueno, ahora exactamente igual, pues no vais a poder ver el ISU porque ya está corregido, ¿vale? Vemos que se ve perfectamente. Con Amstrad CPC pasaba algo un poco diferente, un poco más curioso, y es que a veces sí que es verdad que también pasaba lo mismo, de que se veía solamente estrechado en la mitad de la pantalla, pero había otras veces otros juegos, depende del juego, que a lo mejor se veía en un cuadradito, en una esquina, no sé, cosas muy raras. Esto es por un tema interno del core que por lo visto tiene diferentes modos de vídeo en función del dispositivo donde se va a ejecutar. Y bueno, yo lo estaba compilando el core, digamos, de forma normal estándar y por defecto se carga como en ese modo extraño, ¿no? Que no sé muy bien la razón, pero hace que ocurran esos artefactos en la imagen. Entonces, bueno, descubrí que había un flag que se llama de baja resolución que pues que sencillamente te pone el juego pues a la resolución nativa y entonces ya pues a partir de ahí ya se ve pues como podéis ver se ve perfectamente, vale. Luego, bueno, algunos fixes que, pequeños que no son visuales que podéis ver aquí, pues algunos crashes que he corregido internamente. Por ejemplo, identifiqué, ya no recuerdo en qué core era, hay un core que tenía un pequeño bug, que es que cuando... Esto es interesante, ¿vale? Porque me volví un poco loco. Me craseaba un core, no me acuerdo cuál era exactamente ahora, pero me craseaba. Creo que era el de Spectrum, si no recuerdo mal, que craseaba con todos los juegos. Entonces, pues por más que probaba, no encontraba el ISU hasta que me di cuenta, mirando, haciendo debugging del core, que una de las opciones del core que yo no la tenía definida en el archivo de configuración, en el CFG de los cores, pues cuando esto ocurre, o sea, cuando tú no le pasas un valor al core al arrancarlo, pues vía archivo de configuración, el core lo que hace es que mira en su propio código esa variable y todos los cores tienen, por un lado, los valores disponibles para esa configuración y un valor por defecto. Vale, pues esa en concreto, el valor por defecto se les había olvidado ponerlo. ¿Qué ocurre? Cuando no lo pones, se intenta setear a nulo el valor. Pero claro, la variable es de tipo texto, entonces petaba, reventaba. El arreglo es súper sencillo. De momento, lo único que hago es que se lo paso vía archivo de configuración y ya funciona perfectamente. Esto yo ya lo he reportado en el Git de los desarrolladores y de hecho ya me dijeron que ya lo habían corregido. Entonces, pues esto no volverá a pasar en futuras versiones del core. Pero bueno, igualmente yo también lo tengo controlado ya desde el frontend, así que vamos, no va a pasar nunca más, sea como sea. Vale, más cosillas. Vale, algunos bugs que corregí en el tema de, eh, por ejemplo, lo podemos ver aquí en Master System, bueno, lo que he comentado antes de las elipsis que aparecen cuando
cuando no cabía un nombre en pantalla, pues había un bug que no se pintaban todos, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues eso ya está corregido también. También además pasaba esto mismo de las elipsis, que no se pintaban cuando el archivo, por ejemplo, creo que aquí pasa, vale, exactamente, cuando es de tipo carpeta, ¿vale? Esto es una carpeta y veis que también se pintan los puntitos. Vale, no estaba funcionando para las carpetas, eso está también arreglado. Y luego, por último ya, interesante esto en ScumVM. Vamos a cargar el juego. Que por cierto, veis que solo aparece aquí en la carpeta monkey el archivo monkey.svm. Esto es otro ejemplo más de que solamente aparece el archivo que nos interesa, que sería el svm. Aquí si no aparecerían todos los juegos o sea, todos los archivos de la carpeta del juego de MS2 que son un porrón, ¿vale? Así esto pues te deja bastante más limpia la interfaz de usuario y sin equívocos, ¿vale? Lo que comentaba, estamos cargando aquí un juego. Si yo abro el menú, pues vemos que antes había aquí un botón de exit, pues es el eliminado, ¿vale? Esto sí que es una modificación del core, este core es un fork que he creado yo. Y, y nada, ese botón exit es que no tenía ningún sentido porque es el comando que utiliza el ScumVM Vanilla para volver al listado interno del propio core donde tú puedes definir los juegos también. Es un poco redundante porque nosotros ya tenemos nuestro propio listado, ¿sabes? Entonces yo no necesito tener un listado interno que además es un lío porque tiene, no sé, es un poco raro. Eso ya se ha eliminado y bueno, encima además pues nos deja más espacio y nos deja más limpia la propia interfaz, ¿vale? Eh, y poquito más, yo creo que ya estaría todo, ¿vale? Entonces pues lo dejamos por aquí y nada, ya os iré comentando pues más novedades en futuros vídeos, ¿vale? Pues venga, nos vemos, hasta luego.